Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una historia conmovedora y poderosa, Ruth, lealtad y redención. La vida de Ruth es un testimonio de fe, amor incondicional y la providencia de Dios. Desde sus humildes comienzos como una mujer moabita hasta su inclusión en el linaje de Jesús, su historia nos muestra cómo la devoción y la lealtad pueden cambiar el curso de la historia. Si te interesa descubrir cómo la vida de Ruth sigue inspirando a millones de personas hasta el día de hoy, quédate con nosotros hasta el final. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar tus pensamientos. Comencemos. La historia de Ruth es una de las más entrañables y significativas en la Biblia. Ubicada en el periodo de los jueces, la historia de Ruth destaca por su narrativa de lealtad, amor y redención. Ruth, una mujer moabita, demuestra una devoción y lealtad excepcionales hacia su suegra Noemí, y, a través de su historia, se convierte en un símbolo de redención y la providencia divina. Este relato no solo es una hermosa historia de relaciones humanas, sino también un testimonio de la intervención de Dios en las vidas de aquellos que confían en Él. En este desarrollo, exploraremos la historia de Ruth, sus desafíos, su fe inquebrantable y su legado. La historia de Ruth tiene lugar durante la época de los jueces, un periodo turbulento en la historia de Israel caracterizado por la anarquía, la idolatría y los ciclos de opresión y liberación. Este contexto es crucial para entender la gravedad de las decisiones y las acciones de los personajes en el relato. La tierra de Israel estaba en constante agitación, y la fidelidad a Dios fluctuaba. En medio de este caos, la historia de Ruth ofrece un contraste notable de lealtad y rectitud. La época de los jueces se caracterizaba por un ciclo repetitivo en el cual los israelitas caían en la idolatría, eran oprimidos por sus enemigos, clamaban a Dios por ayuda y eran liberados por un juez designado por Dios. Este ciclo de pecado y redención creó una atmósfera de inestabilidad y dependencia continua de la gracia y la misericordia de Dios. La familia de Elimelech y Noemí. La historia comienza con Elimelech y su esposa Noemí, que vivían en Belén de Judá. Debido a una hambruna, la familia decidió emigrar a la tierra de Moab, un lugar habitado por los descendientes de Lot y considerado enemigo de Israel. Esta decisión fue drástica, ya que implicaba dejar la tierra prometida por Dios a su pueblo. En Moab, Elimelech y Noemí tuvieron dos hijos, Malón y Kelión, quienes se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Trágicamente, Elimelech murió, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Años más tarde, los dos hijos también murieron, dejando a Noemí y sus dos nueras sin apoyo ni protección. La situación de Noemí era desesperada. Como viuda sin hijos varones, no tenía medios de sustento ni protección en una sociedad patriarcal. En ese contexto, Noemí decidió regresar a Belén, habiendo escuchado que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Este regreso marcó el inicio de una nueva fase en su vida y en la de Ruth. El regreso a Belén. Noemí, habiendo escuchado que el Señor había provisto pan para su pueblo en Israel, decidió regresar a Belén. Les dijo a sus nueras que regresaran a la casa de sus madres y encontraran nuevos esposos. Orfa, aunque triste, obedeció y se despidió de Noemí. Sin embargo, Ruth se aferró a su suegra con una devoción conmovedora. Las palabras de Ruth a Noemí son algunas de las más memorables y citadas de la Biblia: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Ruth 1, 16-17. Esta declaración de lealtad no solo a Noemí, sino también al Dios de Israel, marca un punto crucial en la historia. Ruth, al tomar esta decisión, no solo renunció a su familia y su patria, sino que también se comprometió a adoptar la fe y las costumbres de Israel. Este acto de conversión y lealtad es significativo, ya que muestra cómo Dios puede utilizar a personas de todas las naciones para cumplir sus propósitos. La llegada a Belén. Ruth y Noemí regresaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Su regreso causó una gran conmoción en la ciudad,
y las mujeres de Belén apenas podían reconocer a Noemí, quien había envejecido y sufrido mucho. Noemí, cuyo nombre significa dulzura, pidió ser llamada Mara, que significa amargura, reflejando su dolor y la creencia de que el Todopoderoso había testificado contra ella. A pesar de las adversidades, Ruth mostró una actitud decidida y trabajadora. Decidió ir a los campos a recoger espigas detrás de los segadores, una práctica permitida por la ley mosaica para ayudar a los pobres y los extranjeros. Providencialmente, el campo donde Ruth trabajó pertenecía a Booz, un hombre rico y pariente de Elimelec. La llegada de Ruth a Belén y su decisión de trabajar en los campos demostraron su carácter y su voluntad de hacer todo lo necesario para sostener a su suegra. Esta determinación atrajo la atención de Booz, quien se interesó en su situación y su historia. El encuentro con Booz. Booz notó a Ruth y se enteró de su lealtad a Noemí y su arduo trabajo en los campos. Su respeto por Ruth creció al escuchar cómo había dejado a su familia y su tierra natal para cuidar de su suegra. Booz mostró generosidad hacia Ruth, permitiéndole recoger espigas entre los manojos y ordenando a sus trabajadores que la dejaran recoger sin molestia. Booz invitó a Ruth a comer con él y sus segadores, y le ofreció protección y provisión. Ruth se postró ante él, preguntando por qué había encontrado tal favor a sus ojos, siendo ella una extranjera. Booz respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido contado con detalle, y como dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que no conocías antes. Que el Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2, versículos 11 a 12. El encuentro de Ruth con Booz es un ejemplo claro de cómo Dios obra a través de las relaciones humanas para proveer y proteger a sus hijos. La generosidad y la bondad de Booz reflejan el carácter de Dios y su deseo de cuidar de los desamparados y necesitados. La propuesta de redención. Ruth informó a Noemí sobre la bondad de Booz, y Noemí reconoció la mano de Dios en sus circunstancias. Explicó a Ruth que Booz era un pariente cercano, un goyal, un pariente redentor que tenía el derecho de redimir la tierra y proteger a la familia del difunto. Noemí aconsejó a Ruth que se acercara a Booz en la era durante la noche y se acostara a sus pies, una señal de humildad y solicitud de protección. Ruth obedeció, y cuando Booz la encontró a sus pies, ella le pidió que extendiera su manto sobre ella, simbolizando su deseo de que él cumpliera el papel de redentor. Booz se mostró dispuesto, pero mencionó que había un pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. A la mañana siguiente, Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, donde se resolvían los asuntos legales, y presentó el caso al pariente más cercano en presencia de los ancianos. Este pariente rechazó la oferta, permitiendo a Booz redimir la tierra y tomar a Ruth como su esposa. El proceso de redención en la historia de Ruth es significativo, ya que refleja el papel de Cristo como nuestro Redentor. Al igual que Booz redimió a Ruth y Noemí, Cristo nos redime de nuestro estado de necesidad y nos restaura a una relación correcta con Dios. El matrimonio de Ruth y Booz. Booz se casó con Ruth, y el Señor bendijo su unión con un hijo, a quien llamaron Obed. Noemí, que había experimentado tanto dolor y pérdida, encontró consuelo y alegría en su nieto. Las mujeres de la ciudad celebraron, diciendo: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin pariente redentor y que su nombre sea célebre en Israel. Este será para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama, que te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Ruth 4, versículos 14 a 15. Obed se convirtió en el abuelo del rey David, y a través de esta línea, Ruth, la moabita, se convirtió en una antepasada de Jesucristo. Este hecho destaca la inclusividad del plan de Dios y cómo Él puede utilizar a personas de todos los orígenes para cumplir sus propósitos. El matrimonio de Ruth y Booz y el nacimiento de Obed son testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para transformar las situaciones más difíciles en bendiciones. La historia de Ruth y Booz es una hermosa ilustración de cómo Dios obra en las vidas de aquellos que confían en Él. La historia de Ruth está impregnada de varios temas clave que resuenan profundamente con los lectores de todas las épocas.
Lealtad y amor incondicional. La devoción de Ruth hacia Noemí es un ejemplo conmovedor de lealtad y amor incondicional. A pesar de las adversidades, Ruth permaneció fiel a su suegra y se comprometió a cuidarla, renunciando a su propio bienestar por el bien de otra persona. Providencia y redención. La mano providencial de Dios se ve a lo largo de la historia de Ruth. Desde la llegada providencial de Ruth al campo de Booz hasta la disposición de Booz para redimirla, se observa cómo Dios cuida de aquellos que confían en Él y orquesta sus circunstancias para su bien. Inclusividad en el plan de Dios. Ruth, una extranjera moabita, fue incluida en el linaje de Jesús. Esta inclusividad subraya que el amor y la redención de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen o pasado. Fe y obediencia. La disposición de Ruth para dejar su tierra natal y su familia, y seguir a Noemí y al Dios de Israel, es un ejemplo de fe y obediencia. Su vida refleja la bendición que viene al seguir a Dios fielmente. Redención familiar y social. La institución del Gouyal o pariente redentor destaca la importancia de la redención en la sociedad israelita. Booz, al actuar como redentor, no solo restauró la herencia de Noemí y Ruth, sino que también aseguró la continuidad de la familia y su posición en la comunidad. Soberanía de Dios. La historia de Ruth destaca la soberanía de Dios y su capacidad para usar las circunstancias, incluso las más difíciles, para cumplir sus propósitos. A través de la historia de Ruth, vemos cómo Dios obra de manera providencial para traer redención y bendición a su pueblo. Esperanza en la adversidad. La historia de Ruth es una historia de esperanza en medio de la adversidad. A pesar de las dificultades y las pérdidas, Ruth y Noemí experimentaron la redención y la restauración a través de la fidelidad y la provisión de Dios. La historia de Ruth ofrece lecciones valiosas para la vida moderna. Su lealtad, fe y amor incondicional son ejemplos que inspiran a las personas a actuar con integridad y compasión en sus relaciones. Además, la inclusividad y redención que se ven en la historia de Ruth resuenan en un mundo que a menudo lucha con la aceptación y la inclusión. Lealtad en las relaciones. La devoción de Ruth hacia Noemí desafía a las personas a ser leales y comprometidas en sus relaciones, ya sea con familiares, amigos o comunidades. Su ejemplo muestra el poder transformador del amor y la fidelidad. Confianza en la providencia de Dios. La historia de Ruth recuerda a los creyentes que pueden confiar en la providencia de Dios incluso en tiempos de dificultad. Dios obra en medio de las circunstancias para cuidar de aquellos que confían en Él. Valor de la inclusividad. La inclusión de Ruth en el linaje de Jesús subraya la importancia de la aceptación y la inclusión en la comunidad de fe. Todos son bienvenidos en el reino de Dios, independientemente de su origen. Actuar con integridad. Booz actuó con integridad y compasión en sus interacciones con Ruth y Noemí. Su ejemplo inspira a las personas a actuar con justicia y amabilidad en sus propias vidas. Esperanza y redención. La historia de Ruth es una historia de esperanza y redención, recordando a los creyentes que Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles y traer bendiciones de las adversidades. Fortaleza en la adversidad. La historia de Ruth inspira a las personas a encontrar fortaleza en la adversidad. A pesar de las circunstancias difíciles, Ruth y Noemí encontraron consuelo y restauración a través de su fe y perseverancia. Modelos de virtud. Ruth y Booz sirven como modelos de virtud y carácter piadoso. Sus acciones reflejan el amor y la justicia de Dios, y su ejemplo nos desafía a vivir de manera que honre a Dios en nuestras relaciones y decisiones. La importancia de la familia. La historia de Ruth destaca la importancia de la familia y las relaciones intergeneracionales. La lealtad de Ruth hacia Noemí y la redención proporcionada por Booz subrayan el valor de cuidar y proteger a nuestros seres queridos. Fidelidad en el servicio. Ruth sirvió fielmente a Noemí, y Booz sirvió fielmente a Ruth y Noemí. Su fidelidad en el servicio mutuo es un recordatorio de que el servicio a los demás es una expresión de nuestra fe y amor por Dios. Fe en acción. La fe de Ruth se manifestó en sus acciones. Su disposición para trabajar en los campos y su valentía para acercarse a Booz muestran cómo la fe verdadera se traduce en acciones concretas y valientes. La vida de Ruth es una narrativa de lealtad, amor y redención que trasciende el tiempo y las culturas.
Desde su humilde origen como una mujer moabita hasta su inclusión en el linaje de Jesús, Ruth demuestra que la fe y la devoción pueden cambiar el curso de la historia. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede obrar en las vidas de aquellos que confían en Él, independientemente de su origen o circunstancias. Ruth nos enseña varias lecciones valiosas. Su lealtad hacia Noemí, a pesar de las adversidades, es un ejemplo conmovedor de amor incondicional y compromiso. Este tipo de lealtad y devoción es raro, pero cuando se manifiesta, tiene el poder de transformar vidas y situaciones. Además, la historia de Ruth resalta la providencia de Dios. Desde su encuentro con Booz hasta su eventual matrimonio y la bendición de un hijo, vemos cómo Dios cuida de aquellos que se refugian bajo sus alas. La mano divina en la vida de Ruth nos recuerda que no estamos solos y que Dios obra a través de nuestras circunstancias para nuestro bien. La inclusividad del plan de Dios también es evidente en la historia de Ruth. Como una extranjera, Ruth fue aceptada y valorada en la comunidad de Israel y llegó a ser una antepasada de Jesucristo. Esto subraya que el amor y la redención de Dios están disponibles para todos, sin importar su origen o pasado. Finalmente, la vida de Ruth es una historia de esperanza y redención. En medio de la pérdida y la incertidumbre, Ruth y Noemí encontraron restauración y bendición. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y tiempos difíciles, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, un plan de esperanza y futuro. La vida de Ruth continúa inspirando a creyentes de todas las épocas, desafiándonos a vivir con fe, lealtad y amor. Su historia es un recordatorio poderoso de que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y cumplir con nuestro propósito divino. La vida de Ruth es una narrativa de lealtad, amor y redención que trasciende el tiempo y las culturas. Desde su humilde origen como una mujer moabita hasta su inclusión en el linaje de Jesús, Ruth demuestra que la fe y la devoción pueden cambiar el curso de la historia. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede obrar en las vidas de aquellos que confían en Él, independientemente de su origen o circunstancias. Ruth nos enseña varias lecciones valiosas. Su lealtad hacia Noemí, a pesar de las adversidades, es un ejemplo conmovedor de amor incondicional y compromiso. Este tipo de lealtad y devoción es raro, pero cuando se manifiesta, tiene el poder de transformar vidas y situaciones. Además, la historia de Ruth resalta la providencia de Dios. Desde su encuentro con Booz hasta su eventual matrimonio y la bendición de un hijo, vemos cómo Dios cuida de aquellos que se refugian bajo sus alas. La mano divina en la vida de Ruth nos recuerda que no estamos solos y que Dios obra a través de nuestras circunstancias para nuestro bien. La inclusividad del plan de Dios también es evidente en la historia de Ruth. Como una extranjera, Ruth fue aceptada y valorada en la comunidad de Israel y llegó a ser una antepasada de Jesucristo. Esto subraya que el amor y la redención de Dios están disponibles para todos, sin importar su origen o pasado. Finalmente, la vida de Ruth es una historia de esperanza y redención. En medio de la pérdida y la incertidumbre, Ruth y Noemí encontraron restauración y bendición. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos y tiempos difíciles, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, un plan de esperanza y futuro. La vida de Ruth continúa inspirando a creyentes de todas las épocas, desafiándonos a vivir con fe, lealtad y amor. Su historia es un recordatorio poderoso de que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y cumplir con nuestro propósito divino.